Vamos a comenzar un estudio sobre las 7 cartas que Dios envía a la iglesia y que están en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y capítulo 3. Estas cartas son muy importantes porque tienen un reflejo, un panorama global de lo que será la condición espiritual de la iglesia durante toda la era de la iglesia, durante todo el tiempo de los gentiles. Y para comenzar este estudio, tenemos que ver algunos puntos para poder comprender, debido a la complejidad de todo lo que implica estas 7 cartas, algunos simbolismos que tienen. Y comienza así, de esta manera. El Señor, el libro de Apocalipsis también se llama libro de revelación, porque es una revelación que Dios le da a Jesucristo, su Hijo unigénito. Y el Señor Jesucristo manda esta revelación a Juan a través de un ángel. Entonces, y le dice a Juan que escriba, le dice a Juan que escriba las cosas que has visto, las cosas que son y las que vendrán. Entonces, la que has visto está en el capítulo 1 de Apocalipsis, que es toda la visión que el ángel le da a Juan acerca del Señor Jesucristo, acerca de su gloria, la gloria de Cristo. Pero ahí él describe las cosas que vio en ese momento. Ahora, la otra parte del libro es las cosas que son. Y las cosas que son se refieren a la iglesia, porque la iglesia era en ese momento. O sea, él vio una cosa, pero ahora la iglesia era en ese momento y se lo está mandando a las 7 iglesias que están, en Asia. Entonces, ¿y por qué escoge el Señor 7 iglesias? Porque estas 7 iglesias, entre todas ellas, tienen el panorama espiritual que la iglesia va a tener a través de toda su era, a través de todo el tiempo de los gentiles. La iglesia va a tener esos problemas que están allí, y él los exhorta de esa manera sobre los nicolaitas, sobre la Jezabel, o sea, todo sobre los falsos profetas y profetas como Balaán. Entonces, el Señor alerta a la iglesia, porque todas estas cosas se van a suceder a través del tiempo en toda la época de la iglesia. Entonces, eso es la causa, que son 7 iglesias. Y un detalle muy importante es que Dios no le manda esta carta a la iglesia de Jerusalén, sino que se la manda a las 7 iglesias que están en Asia. O sea, que este libro es para los gentiles, es para el tiempo de los gentiles, y nos revela, aparte de lo que va a pasar con la era de la iglesia, nos revela los juicios que Dios va a derramar sobre la tierra. Entonces, también otro detalle muy importante de esta carta es que todas empiezan, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, escribe el ángel de la iglesia en Efeso, escribe al ángel de la iglesia. Normalmente se habla de que el ángel de la iglesia es el pastor. Eso es prácticamente una doctrina aceptada por todo el mundo. Que el ángel de la iglesia que se refiere en las 7 cartas de Apocalipsis se refiere al pastor. Y no es así. ¿Ve? Porque esta es una carta profética para las edades, no para una iglesia local, sino para que, y ya lo vamos a ver por qué digo esto. Es para las edades y no para una iglesia local. Entonces, si él le manda la carta a un pastor local, que es un hombre que va a perecer, ¿cómo se va a transmitir esa carta a la iglesia? No, claro que va a quedar registrada en el libro del Apocalipsis, ha quedado registrado, pero el asunto es el siguiente, de que de la misma manera como el diablo tiene sus ejércitos organizados, también Dios tiene su ejército organizado. Entonces, ¿por qué si la Biblia dice que le manda, si la Escritura dice que manda la carta o escribe al ángel de la iglesia en Efeso, por qué nosotros tergiversamos la Escritura y es una cosa tan aceptada y decimos que se la mandó al pastor? Porque de la misma forma, Dios tiene su ejército organizado. La Biblia dice que el ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen y los defienden. O sea que cada uno de los que creen en Dios tiene un ángel asignado que lo protege y lo defiende de todo mal.
Pero ahora, esta carta nos revela, ¿verdad?, que cada iglesia también tiene un ángel mayor que la defiende y la protege y está sobre esa iglesia. Y yo entiendo que los ángeles de cada persona que se reúnen en la iglesia le dan cuenta a ese ángel que es el que es responsable de la iglesia. Y ese ángel que es responsable de la iglesia es a quien Dios le manda la carta. Porque ese ángel va a permanecer por las edades. Los pastores pasarán, los predicadores pasarán, partirán con el Señor, pero ellos van a permanecer al frente de la iglesia por las edades de la iglesia, por el tiempo de los gentiles. Entonces, esta carta no ha sido enviada al pastor, está enviada porque se supone que si fuera enviada al pastor, el pastor mismo de esta iglesia necesita una exhortación. ¿Ve? Entonces se la manda, la carta es mandada al ángel de la iglesia, porque el ángel de la iglesia es el que va a hacer llegar esta exhortación a través de inspiración, a través de revelación. Eso ya es otra cosa, pero es lo que va a hacer que estas exhortaciones lleguen al corazón de la gente. Ahora, un detalle muy importante en las 7 cartas es que en las 7 cartas hay esta frase: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo creo que tanto usted como yo hemos leído mucho esa frase y le hemos pasado por encima a un detalle. Dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, que eso lo dice en la carta, en cada una de las cartas. Vamos a tomar por ejemplo a la iglesia de Efeso. Cuando le está escribiendo a Efeso, en la parte de abajo dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero entonces, si vemos bien ese texto, no se lo está diciendo a la gente de Éfeso. Porque a la gente de Éfeso le está diciendo lo que le está diciendo en la carta. Pero es como que si el ángel que está dando el mensaje de pronto se volviera y le dice y nos dice a todos los que estamos leyendo la escritura: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, nos lo está diciendo a nosotros. O sea, esos textos que están en cada una de las iglesias no son solamente para esas iglesias en aquel momento, sino es para nosotros a través de las edades en el tiempo de los gentiles. Me sorprendí cuando el Señor me dio esta revelación, porque dice: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y eso lo dice en cada una de las iglesias. Entonces, quiere decir que ese texto en particular no es para la iglesia. Se lo está diciendo a las iglesias. Oigan lo que estamos diciendo a las iglesias. No sé si lo habré repetido, pero me dan ganas de seguirlo repitiendo, porque es una cosa realmente interesante y muchas veces es hasta duro de captarlo, pero ahí se lo dejo para que oren y le piden al Señor sabiduría. Otra cosa muy interesante es que en cada una de las cartas del Apocalipsis, en cada una de las cartas, dice lo siguiente: el que yo conozco, le dice, empieza con esta frase: yo conozco tus obras. O sea, nosotros somos salvos por fe, pero sin embargo, en la última carta que Dios le manda a la iglesia, y no la escribió Juan, ni Pablo, ni Pedro, sino la escribió directamente Dios, que se la dio a Juan, pero fue algo directamente de Dios. Dice: yo conozco tus obras. Entonces, pero somos salvos por fe, por gracia. ¿Y por qué en cada una de las 7 iglesias se repite esto? Bueno, yo diría porque somos salvos por fe, pero las obras son las que dan testimonio de que esa fe está viva, de que hay alguna fe, de que hay fe en nosotros. Entonces, el Señor Jesucristo vio la fe de aquellos 4 hombres que bajaron al paralítico por el techo de la casa, y dice que él, al ver la fe de ellos, le dijo al hombre: hijo, tu fe te ha salvado. Entonces, la fe se puede ver, Dios ve la fe, pero no la fe, no la ve oculta en el corazón. Dios ve la fe en nuestras obras.
Aclarados estos puntos, vamos a comenzar el estudio con la iglesia de Éfeso.